Muchísimas gracias, Yadira. Muy interesante la presentación para entender también en qué momento vamos a participar, digamos, de este trayecto de reflexión sobre la educación permanente que estamos compartiendo con compañeros de 4 países en la región. Lo primero que yo siento necesidad de compartir con ustedes es una reflexión que en principio les va a parecer un poco atípica, digamos. Hay un autor que se llama Enrique Pillon-Rivière, que es uno de los fundadores del movimiento de psicología social en el mundo, y este autor tuvo una idea, digamos, una visión que surgió con la palabra, digamos, o con la frase escena interna, digamos. La primera reflexión que hizo fue, qué curioso, digamos, o sea, ¿por qué nos gusta el fútbol? ¿Por qué nos gusta el box? ¿Por qué nos gusta una telenovela? Y este autor lo que empezó a teorizar, digamos, es que había una relación entre la escena interna y la escena externa. Es decir, que la escena externa venía a funcionar y atrapa, por así decir, a un televidente o a un espectador, fundamentalmente, para decirlo en términos de él mismo, Pillon-Rivière decía, en una pelea de box, los boxeadores pelean adentro de la cabeza del espectador. En una telenovela se produce un efecto de identificación de tal manera, digamos, que la malvada se relaciona con una malvada que nosotros conocemos, y por algún motivo, digamos, uno queda atrapado, digamos, por esta afinidad entre la escena externa que está observando y la escena interna. Lo interesante de este autor es que decía, digamos, que la escena, cuando la escena interna se congela, esto es, de alguna manera, representa, digamos, la enfermedad mental. Es decir, el sufrimiento es expresado en algunas personas porque no pueden cambiar la escena interna. ¿Y por qué empiezo por aquí, digamos? Porque para esa época él hablaba concretamente, la neurosis es el congelamiento de la escena interna, y todos tenemos seguramente alguna persona conocida, algún familiar, algún amigo, que en un mal momento, digamos, nos cuenta el mismo episodio varias veces y uno tiene la sensación, digamos, de que no puede salir de esa situación. Es un comienzo un poco extraño, seguramente para ustedes que iban a escuchar hoy algo sobre educación permanente, pero quiero decir que si yo hoy quisiera en una reunión de trabajadores de salud reunirme y ganar rápidamente la simpatía de profesionales, trabajadores de salud, desde terapia intensiva hasta un centro de atención primaria, lo primero que podría decir es burnout, digamos. Burnout se traduce como quemado, digamos, es decir, una persona que en el fondo está padeciendo, está sufriendo, es decir, el trabajo, en vez de producir un efecto de, digamos, de realización personal, está produciendo un efecto de sufrimiento, digamos. Sea verdad o sea parcialmente verdad, la sensación del personal de salud de que está quemado, digamos, es una representación bastante frecuente. Y si nosotros planteamos o volvemos a Pillon-Rivière, le preguntamos a Pillon-Rivière, ¿cuál es la principal herramienta para salir de la reiteración de la escena interna? Pillon-Rivière nos diría, digamos, la educación. Digamos. Porque por definición la educación, digamos, es una intervención sobre, digamos, esa escena interna, impide que la escena interna se repita, digamos, y hace, en cierta manera, como uno
se termina apegando a esa reiteración de la escena interna, produce un efecto, digamos, que otro autor que se llama Bourdieu termina llamándole violencia simbólica. Es decir, la educación de alguna manera irrumpe, digamos, sobre un espacio de confort donde uno generalmente está tranquilo, está apacible o está, digamos, alienado por un trabajo reiterado y repetitivo. Y esto es lo que muchas veces ocurre, digamos, en los servicios de salud. Quiere decir que estoy ya empezando a sugerir, digamos, que la educación es una herramienta de transformación, que es una herramienta, digamos, que desplaza la rigidez o la reiteración de las escenas internas, que me saca de la queja, digamos, y que para hacer semejante operación también ejerce algún pequeño grado de violencia, digamos, porque de lo contrario nosotros permaneceríamos en esa situación. Así que, digamos, la primera cosa que quizá resulte sorprendente es que la educación misma puede ser considerada, en la lógica de este autor, una acción terapéutica. Es decir, y una acción terapéutica, sobre todo, con lo que voy a denominar provisoriamente una neurosis institucional. Ahora, uno podría decir, estamos hablando de una cosa totalmente moderna, posmoderna, vinculada a las TICs, algo que está ocurriendo recién ahora y va a ocurrir en el futuro. No, no. Y fíjense, quizá, digamos, un momento histórico donde la educación sirvió para la transformación de los servicios de salud, digamos, y fíjense que me voy a desplazar en el tiempo para decirles que la primera herramienta para transformar instituciones mediante la educación se llama escuela de enfermería, digamos. Poco sabemos o tenemos poca reflexión, digamos, de lo que podríamos llamar, bueno, ha habido un momento en la historia de la humanidad donde las profesiones que se han organizado, sobre todo la medicina, se organizó con un pensamiento predominantemente masculino, digamos. La medicina es la consecuencia de la unión, por lo menos, de tres profesiones anteriores, los cirujanos, los apotecarios y los clínicos, y esta nueva profesión dejó afuera a las obstétricas, a las parteras, digamos, para generar una profesión predominantemente masculina. En esa misma etapa y al mismo tiempo, digamos, se va a dar los primeros movimientos de las mujeres para tratar de generar, digamos, también una incidencia en política pública de la mano de la filantropía. Estoy ubicándome más o menos a mitad del siglo XIX. Como a ustedes les puede quedar esto muy abstracto, voy a anclar específicamente en la figura de Florence Nightingale, digamos, que es una persona, digamos, de la élite, que es además conocedora del mundo, de todo el mundo europeo, de Italia, de Francia y de Gran Bretaña, y que va a pensar en un momento dado, va a tener un debut, digamos, en la guerra de Crimea, donde ella va a generar en ese momento, digamos, una incidencia que va a poner pata para arriba, ni más ni menos, digamos, que la sanidad militar en Gran Bretaña y en el mundo. Es decir, se enfrenta al sumum, llamémoslo así, del poder masculino, patriarcal, en el caso de la sanidad del ejército. Pero encima, la sanidad del ejército había sido usada también para organizar los hospitales. Muchos directores de hospital, que para esa época no era un cargo prestigioso, porque el prestigio era ser médico, no ser director, digamos, muchos médicos eran militares desmovilizados, los directores eran militares desmovilizados, y trasladaron a los hospitales el pensamiento militar. Cuando las mujeres ingresan, digamos, a la expansión de los sistemas de salud,
tenían una herramienta en la mano que era la única herramienta que las habilitaba para entrar al mercado de trabajo por aquella época, que era ser docentes, digamos. Eran maestras, digamos. O sea, la educación había permitido finalmente que las mujeres entraran al mercado de trabajo. Y entonces, cuando uno va a ver, digamos, muchas fundadoras de la enfermería moderna, antes de ser fundadoras de la enfermería moderna, eran maestras. Y entonces diseñaron un dispositivo para tratar de intervenir, literalmente hablando, un dispositivo femenino para tratar de intervenir en un orden, digamos, que se había generado militar y que ellas querían transformar, creando escuelas de enfermería, cuyo objetivo primario no era formar enfermeras, sino incidir sobre la calidad de la atención y la calidez de la atención en los hospitales de la época. Y tenemos una pista para probar por qué las escuelas de enfermería eran primariamente una intervención institucional. Y la mejor prueba es esta: las escuelas de enfermería no dependían de los directores de hospital. Se instalaban en el hospital, funcionaban adentro del hospital, pero no dependían del director del hospital. Es decir, creaban una especie de poder paralelo que fortalecía al personal de enfermería al interior de los hospitales. Esto es todo el movimiento que se da prácticamente desde 1860, digamos, hasta 1920, en casi todos nuestros países, digamos, donde las escuelas de enfermería fueron el principal factor de modernización hospitalaria, por lo que contamos, a través de una herramienta que era la educación y que fue una estrategia femenina, porque simplemente la educación, en buena medida, digamos, es más femenina, digamos, que la salud. Es decir, que podríamos decir lo habitual es que uno diga, así como uno dice enfermera, uno dice maestra, digamos. Pocas veces dice maestro, pocas veces dice enfermero. A partir de esta primera reflexión, podríamos pegar un cierto salto para decir, alrededor de 1960, por una crisis hemisférica que se da, digamos, en la región de las Américas, fundamentalmente, digamos, por un país muy cercano a Estados Unidos, como Cuba, que se había desalineado en ese momento y pasaba a formar, todavía amenazaba pasar a formar parte del bloque de la Unión Soviética, se genera un gran movimiento panamericano que se concreta en la reunión de Punta del Este, lo que luego va a ser llamada, digamos, la Alianza para el Progreso. Una consecuencia poco conocida de la Alianza para el Progreso es que le entrega a la Organización Panamericana de la Salud un encargo, digamos, de desarrollar lo que hoy llamaríamos la fuerza laboral en salud. Es decir, para generar una propuesta de desarrollo hacía falta recursos humanos. No lo sabía y entonces le encargan a la Organización Panamericana de la Salud que empiece a trabajar un programa que desde entonces, digamos, va a ser un programa muy importante, pero tiene épocas de auge, que se denomina Programa de Desarrollo de Recursos Humanos. Los equipos que se van a formar inicialmente para poder incidir sobre el proceso formativo en América Latina estableció que desde 1962 hasta 1995 los responsables del campo de recursos humanos fueran exdecanos y exrectores, es decir, universitarios. Es a partir de hasta 1995 el área de recursos humanos de la Organización Panamericana de Salud estaba en manos de educadores, de gestores educativos, rectores, algunos que habían sido incluso fundadores, como el caso, menciono simplemente los nombres, algunos de ustedes tal vez lo conocen, digamos, José Roberto Ferreira, actualmente dirige el área de Relaciones Internacionales de la Fiocruz. María Isabel Rodríguez acaba de dejar de ser directora asesora presidencial en El Salvador hace apenas 2 o 3 meses. Carlos Vidal, que ha sido ministro de Salud
y rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Jorge Haddad, que ha sido rector y decano de la Universidad de Honduras, de la Nacional de Honduras, es decir, Maricel Manfredi, digamos, una enfermera educadora, digamos, con extensísima trayectoria en el mundo de la educación en enfermería. Este grupo de educadores va a instalar, digamos, algo atípico dentro de un organismo sanitario, que es la preocupación por el campo de recursos humanos. Al principio la preocupación era solo de carácter cuantitativa, y quiero decir que este organismo es el que crea la meta, que después se vuelve un poco general y nadie después recuerda de dónde sale, digamos, que es, por ejemplo, la meta, un médico cada 1000 habitantes. Esa meta surgió en el año 1972 en el Plan Decenal de las Américas, pero podríamos decir algo que yo espero que no sea tomado en forma peyorativa, porque quiero decir algo que es, digamos, una sobresimplificación, digamos. Pero de alguna manera, la relación que hay entre la medicina y la enfermería en el mundo de los servicios de salud es un poco parecida a la relación que se produce entre los educadores médicos y las pedagogas, digamos. Es decir, que de alguna forma existe una relación, digamos, de subordinación de saberes, según el cual, digamos, el médico tomaría decisiones estratégicas y la enfermera tomaría decisiones tácticas. Si repetimos eso al mundo de la educación, el educador médico tomaría decisiones estratégicas y las pedagogas decisiones tácticas. Por lo cual, al principio podríamos decir, toda la idea de los tips, de las herramientas pedagógicas, de las tecnologías educacionales, empezaron a quedar en manos de un grupo que se contentaba, digamos, con este poder táctico, que luego veremos por las reflexiones de Michel Foucault, que el poder táctico no es poco poder, digamos, sino que en realidad es mucho poder, aunque parezca que no. Esto lleva a la Organización Panamericana de la Salud a crear unos núcleos que se llamaban núcleos de tecnología educacional en salud. Y estos núcleos estaban ubicados en algunos lugares claves, dentro del cual puedo recordar como quizá los más importantes, el de México y el de Río de Janeiro en Brasil, pero que además el de Río de Janeiro en Brasil continúa siendo un centro importantísimo. La Universidad Federal de Río de Janeiro, hoy hay maestrías de educación en salud producidas en el llamado NUTES, Núcleo de Tecnología Educacional en Salud. La palabra tecnología, digamos, era un poco la que venía a señalar esto es táctico, ¿no? O sea, digamos, las decisiones estratégicas se toman en otro lado, pero la tecnología, digamos, es la que va a permitir que las ideas se transformen en hechos, digamos. Opera así como una lógica de traducción. En esta primera parte, el problema fundamental está volcado al mercado del trabajo y a la formación, es decir, a dimensionar toda la fuerza laboral de un país para que el mercado de trabajo se estabilice entre la oferta de mano de obra y la demanda de mano de obra. La oferta la producen las universidades, la demanda es del sistema de salud. Pero evidentemente los núcleos de tecnología educacional y las educadoras empezaron también a interactuar y a incidir. Y cuando empiezan a encontrar verdaderamente su momento óptimo, es justamente en el minuto en que la noción de educación deja de estar exclusivamente asociada a la formación y pasa, digamos, a pensar, digamos, también en el graduado, también en la posgraduación y también a la educación en los servicios de salud. Todavía no quedaba claro la institucionalidad y los socios, por lo cual lo primero que la OPS va a inventar es la educación continua.
¿Por qué va a ubicar la educación continua? Porque el socio principal de la educación continua van a ser los colegios profesionales. Es decir, los colegios profesionales entienden, como todos entendemos, que un profesional debe seguir aprendiendo y debe seguir formándose hasta el último día de su vida, digamos, ¿no? de su vida profesional. Entonces, desde ese punto de vista, fue muy atractivo para los colegios profesionales hablar de educación continua. Cuando aparece la idea de la educación permanente, la primera vez que aparece en la bibliografía, estaba fuertemente asociada con la reconversión laboral, digamos. Y si ustedes leen educación permanente para Europa, por ejemplo, con mucha frecuencia la educación permanente es la que permite el reciclaje laboral cuando vos, por ejemplo, y se usaba mucho este ejemplo, digamos, vos eras un experto en un obrero calificado en una fábrica de sombreros, pero la gente dejó de usar sombreros. Entonces ahora tenías que reconvertirte para poder estar disponible para otra industria emergente. Entonces empieza a aparecer primero esta idea de educación permanente que está asociada a la reconversión del mundo laboral. Pero finalmente, la Organización Panamericana de la Salud, con el liderazgo de Jorge Haddad y con el aporte de profesionales que casualmente venían de la educación y de la enfermería, va a terminar produciendo una línea de cooperación que se llama Educación Permanente en Salud. ¿Qué es lo que...? Y aquí hay dos personas que verdaderamente resultan imprescindibles si uno quiere leer las bases, digamos, quienes construyeron los cimientos de la educación permanente en salud. Dos educadoras, una brasilera y una argentina, digamos, María Liz Rosque, que venía del Núcleo de Tecnología Educacional en Salud de Río de Janeiro, y María Cristina Davini, que es una educadora argentina, pero con doctorado en educación en Brasil. ¿Y quién es, de alguna manera, digamos, cuál es la operación entre técnico-política, digamos, que María Liz Rosque y Cristina Davini, embuidas en el pensamiento y en el clima educativo de Brasil, van a lograr hacer es ni más ni menos que incluir a la perspectiva problematizadora de Paulo Freire al interior de la educación permanente en salud. Yo tuve el privilegio, digamos, de estar en la Organización Panamericana de la Salud justamente trabajando en esa etapa. Incluso hay un libro, digamos, el número 100 de la serie de recursos humanos en salud, que es el libro Educación Permanente en Salud. Ese libro es un poco, digamos, el libro que deja como herencia, digamos, Jorge Haddad cuando se retira de la organización, pero luego de retirarse de la organización pasó a ser rector de la universidad, porque los educadores médicos no nos jubilamos nunca. Entonces, la verdad de la cosa es que ese texto es un texto muy interesante para estudiar la línea de corte, casi la maduración a donde la OPS había llegado, digamos, en 1995. Digo esto con cierto dolor, digamos, porque en 1995 la OPS da un brusco giro y por primera vez en su historia recursos humanos pasa a ser administrado, dirigido por un gerente, por un administrador de personal, digamos, un hombre que había sido jefe de personal de la OPS y pasa a dirigir recursos humanos con cabeza de administrador de personal. Digamos que ustedes saben en nuestros ministerios, digamos, la distancia que hay entre un área de recursos humanos y un área de administración de personal, digamos. Esto pasó también en la OPS y lamentablemente en ese momento, digamos, hubo una gran caída, entre otras cosas, del trabajo en educación permanente en salud, que María Cristina Davini y que María Liz Rosque continuaron, digamos, a lo largo del tiempo y generaron, digamos, distintas iniciativas, lógicamente, en sus propios países.
particularmente en el caso de Brasil, en el año 2004, digamos, se van a crear los polos de educación permanente y esos polos de educación permanente, digamos, van a ser los dinamizadores de herramientas de transformación institucional. Por eso ustedes van a encontrar, digamos, probablemente cuando busquen bibliografía contemporánea, es decir, de los últimos 5 años, digamos, van a encontrar más bibliografía que si ponen educación permanente en saúde, que si ponen educación permanente en salud, porque hay más producción en portugués que en español hoy sobre educación permanente. Pero verdaderamente le debemos a estas dos queridas profesoras, lamentablemente ambas han fallecido, digamos, María Liz Rosque y María Cristina Davini, el haber creado, yo diría, si me dejan exagerar, casi las bases epistemológicas de la educación permanente en salud para América Latina. Aún así, si ustedes leen Educación Permanente en Salud en Brasil, se van a encontrar que este nombre está usado para dos cosas. Una, está usado para la totalidad de las intervenciones de posgrado y por eso los polos de educación permanente son como dinamizadores de la educación en Brasil a nivel territorial, digamos, pero yo voy hoy a concentrarme, digamos, porque creo que es lo valioso para todos nosotros, en la educación permanente en salud en sentido estricto. Y en sentido estricto, la educación permanente en salud la voy a definir como la educación que ocurre, digamos, en los espacios de trabajo. Es una educación que está dirigida, que tiene como agenda la mejora en la calidad del trabajo, digamos, y, digamos, tiene en consecuencia, digamos, como escenario de aprendizaje el propio trabajo. Es decir, que si ustedes me piden que identifique la identidad de la educación permanente en su sentido más puro, digamos, más químicamente puro, diría que lo primero que diría es la agenda la definen los problemas del trabajo. ¿Sí? Por eso y por ese motivo es que suscribo cuando Yadira decía que alguno de ustedes había comentado en el módulo 1, digamos, que la educación permanente es una herramienta de transformación. Efectivamente, la educación permanente es una estrategia, una herramienta de transformación. Luego también deberíamos decir que queda aparentemente subsumida, digamos, y adquiere su máxima potencialidad cuando es instrumentada para un proceso de transformación y de cambio institucional. Es decir, es bastante difícil que solo la educación sea la transformadora, sino que rinde más cuando hay voluntad, vocación institucional o política, digamos, de transformar realidades. Y en ese sentido, me parece importante señalar que esta línea larga que va desde la escucha de los problemas reales de la población hasta, digamos, nuestra transformación, que además nos hace crecer personalmente y nos saca de la neurosis institucional, para finalmente mejorar la calidad del trabajo, este ciclo largo es donde vemos la lógica misma de la educación permanente, que va a ser clave cuando entendamos lo esencial después para la incorporación de las TICs, digamos, porque vamos a tener dos riesgos, digamos. Una es las TICs al servicio de la educación permanente o las TICs redefinen la educación permanente, digamos, para subordinarlo a la lógica de las TICs. Y esto va a ser un poquito, digamos, cuando digo TICs, digo tecnología, e innovación tecnológica en la comunicación, ¿no? Esta idea, digamos, de poder tener en la mano nuevas herramientas como las que tenemos nosotros en este momento, que nos permiten comunicarnos a la distancia. Vuelvo entonces quizá al primer conector, digamos. El primer conector es cuál es la agenda de la educación permanente. Y si yo
planteo un proceso, digamos, inductivo, es decir, que la agenda se produce, por decir así, literalmente hablando, de abajo para arriba, digamos, esto significa que son las preguntas que yo le hago a la realidad, la que organiza la agenda, digamos, y no la organización del campo académico. O sea, la educación permanente no comienza, digamos, porque yo leí ayer el último paper que me dice por qué no mejoramos o incorporamos tal o cual tecnología. La clave es la interpelación de la realidad en los espacios de trabajo. Dada la naturaleza de los servicios de salud, yo debo decir que, literalmente hablando, la agenda de la educación permanente puede salir incluso de las voces de los pacientes. Es decir, yo podría organizar un proceso de educación permanente escuchando, digamos, y organizando lo que podríamos llamar problemas complejos. Y por cierto, los problemas complejos son los que justamente ponen en escena, digamos, la necesidad del aprendizaje, ¿no? Como los problemas complejos, por definición, desbordan los conocimientos de las profesiones, quiero decir que la educación permanente es estructuralmente interdisciplinaria, digamos. Es decir, que yo ya voy a sospechar de un proceso de educación permanente si es monoprofesional, digamos, o si se da solamente adentro de una especialidad. Eso muy probablemente termine siendo educación continua, digamos. Salvo el caso de que una profesión tenga todos los saberes para enfrentar problemas complejos. Y si ustedes me permiten seguir con esta lógica, yo diría, si yo interpelo, si yo estoy problematizado, problematización, Paulo Freire, si estoy problematizado junto con la población, sea en terapia intensiva o en un centro de salud, digamos, por los problemas nuevos que van emergiendo desde la población que no sé muy bien cómo resolver, y yo ahí puedo decir, digamos, desde violencia familiar, digamos, y en atención primaria, hasta resistencia antimicrobiana en terapia intensiva, digamos, es un problema complejo, son problemas complejos que desbordan el saber de una sola especialidad. Entonces ahí comienza un proceso de aprendizaje y fíjense que a pesar de que yo podría suponer que la identidad de la educación permanente está en el paradigma educativo, digamos, lo real es que si yo desencadeno un proceso de aprendizaje que surge de un problema complejo, que viene, digamos, de mi propia práctica, luego puedo inscribir en la educación permanente incluso un proceso de aprendizaje formal. ¿Qué quiere decir, digamos? Supongamos que un servicio de salud, digamos, está impactado por el problema de la resistencia antimicrobiana y decide, digamos, que un miembro de ese equipo vaya a hacer un curso formal, digamos, y luego vuelve, digamos, y socializa lo que aprendió en todo el servicio, eso también puede ser incluido en educación permanente. Es decir, la educación permanente no se caracteriza, digamos, por el proceso y las técnicas, sino sobre todo, digamos, por tener una capacidad inductiva de interpelar la realidad e ir al supermercado del conocimiento, digamos, a la búsqueda de respuestas para ese problema, ¿sí? Este camino es el camino inverso de las universidades, que generalmente, digamos, abrevan en el supermercado de los conocimientos y de las ideas, digamos, y luego organizan las currículas diciendo qué es lo que el alumno debe aprender, ¿no? Podríamos decir que hay ahí una estrategia en la formación universitaria deductiva y una estrategia, digamos, en la educación permanente inductiva. Es decir, desde los hechos hacia el conocimiento va la educación permanente y del conocimiento hacia los hechos va la formación universitaria clásica. Si yo tomo esta contradicción principal, entonces me alivio de decir, esto es educación permanente porque usamos la técnica A, B, C o D, digamos. Yo puedo hacer educación permanente
con las técnicas más modernas, digamos, o con pizarrón y tiza, digamos, o simplemente sentado alrededor de una rueda con un papelógrafo y un marcador o un fibrón, sin ningún problema, digamos, porque en definitiva lo que es la identidad es que me estoy moviendo por problemas complejos que subieron e interpelaron desde la propia práctica. Y por eso yo voy a poner en este momento, digamos, como tema de reflexión, qué nos está pasando en la morbilidad. Es decir, nosotros estamos con varias críticas a la reunión de Astana por distintos motivos que no vienen a cuento el día de hoy, pero del cual ustedes ya conocen. Fundamentalmente nos ha preocupado que a 40 años de Alma-Ata se deje de decir que la atención primaria es para garantizar el derecho a la salud y se la quiera canibalizar metiéndola dentro de la cobertura universal en salud, que es un concepto polémico en las Américas. Pero lo que a mí más bien me interesa y valoro ahí de la reunión de Astana es el cambio de agenda. Y disculpen, pero si lo digo de una forma demasiado simple, digamos. Estamos parados en ese lugar en donde podríamos decir, cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Digamos. Este es el momento que enfrenta el sistema de salud en América Latina y en el mundo. Digamos. Es decir, no es un buen momento para los autosuficientes, no es un buen momento para los que lo saben todo, no es un buen momento para el experto, digamos, que está convencido, digamos, de que tiene la suma del conocimiento, digamos. Definitivamente se nos han quemado los papeles a todos, a toditos, digamos, y a toditas en este momento, porque fíjense, de aquella reunión de Alma-Ata, donde aparecía una agenda vinculada directamente con lo materno-infantil, y por cierto que podemos mostrarle al mundo el avance de los indicadores materno-infantiles en el mundo, digamos, más lento de lo que hubiéramos deseado, pero evidentemente ha habido progreso en esa agenda. Fíjense los puntos de agenda con los que nos encontramos hoy a partir de la reunión de Astana. Ya no hablamos de materno-infantil, hablamos de ciclo vital. Quiere decir, necesitamos una respuesta de los sistemas de salud adecuada a cada etapa de la vida, digamos. Esto supone poner en escena el problema de la longevidad, no porque sea un problema, sino porque necesita respuestas específicas. Y hoy, digamos, la salud se encuentra en un grave déficit respecto a las respuestas que necesitan, digamos, las personas longevas. Astana habla del aumento de las enfermedades crónicas, sacudiendo al mundo, pero también sacudiendo al mundo de la salud. Las enfermedades crónicas invaden el territorio de la morbilidad, pero nosotros todavía tenemos sistemas de salud donde el rey, digamos, el centro de gravedad es el Hospital General de Agudos. Digamos. Tenemos un sistema de salud organizado en pirámide para tener como último recurso el Hospital General de Agudos en un mundo y en un océano de enfermedades crónicas. En un océano de enfermedades crónicas, los pacientes cambian la relación de poder y de saber con respecto a su profesional tratante. Algunos pacientes crónicos saben su enfermedad más que el médico que los trata, digamos, y a veces incluso para proteger, digamos, por ejemplo, para proteger a un paciente trasplantado, el paciente trasplantado sabe un montón de cosas porque puede caer en cualquier guardia. El médico de guardia darle un tratamiento clásico u ortodoxo y el paciente protegerse diciendo, me han dicho que esto no lo puedo tomar. Digamos. De tal manera que las relaciones de saber-poder clásicas del modelo médico, digamos, están en crisis como consecuencia de pacientes crónicos empoderados que cada vez saben más y cada vez quieren participar más de las decisiones que se toman en salud. Astana acaba de descubrir que la salud mental tiene que formar parte estructural de la agenda de la atención primaria de la salud. Astana nos acaba de descubrir que 3,5% de la población mundial no vive en el país en el que nació.
El fenómeno de las migraciones, si alguno cree que es muy original, digamos, recuerden más o menos cómo se pobló América, digamos, para saber que la migración está en nuestros genes, digamos, y en consecuencia, 3,5% de migración internacional, sin sumar la migración intranacional, supone dramáticos desafíos de interculturalidad para los servicios de salud, digamos. Hoy en día, digamos, imposible entender la atención primaria sin entender, digamos, las demandas de competencias interculturales que el equipo de salud necesita, lingüísticas y no lingüísticas, digamos. Comprender incluso las cosmovisiones de los pacientes que atendemos. Astana nos habla también de cambio climático. Uno podría decir, ¿qué tiene que ver el cambio climático con la atención primaria? Bueno, todos los expertos en emergencias y catástrofes dicen, digamos, que el cimiento de todas las estrategias de emergencias y catástrofes comienzan con la preparación de la propia población, digamos. ¿Y quién tendría la tarea de preparar a las propias poblaciones, a las propias comunidades para enfrentar emergencias y catástrofes? Para decirlo en otras palabras, la primera ayuda te va a llegar de tu vecino, digamos, no del sistema de salud, digamos. Si de alguna manera los primeros minutos, igual que en el RCP, que pensamos, digamos, en un paro cardíaco y el que está al lado tuyo en el transporte público, en un bus o en una escuela, en la emergencia y catástrofe, la primera ayuda te llega de tus vecinos. Prepararse para eso es una tarea, preparar para eso es una tarea de la atención primaria. La resistencia antimicrobiana, nos están diciendo, empiecen a preparar la fuerza laboral en salud para una etapa preantibiótica, digamos. Vamos a tener que pensar otras estrategias si los antibióticos dejan de funcionar, digamos, como consecuencia de que las bacterias están ganando la batalla contra los antibióticos. Fíjense, digamos, la constelación de temas que estoy poniendo sobre la mesa, y no es que yo soy un creativo, digamos, pueden ir directamente a la reunión de Astana y fijarse cuál es la agenda actual de la atención primaria de la salud. El que me diga a mí en América Latina, digamos, que ya está preparado para esos desafíos, creo que me está mintiendo, digamos, sinceramente, digamos, porque no estamos preparados para esos desafíos, no hemos preparado a los equipos de salud, ni en grado ni en posgrado, para esos desafíos, y hoy, digamos, la educación permanente es la herramienta clave para realizar todos los ajustes imprescindibles para que los sistemas de salud puedan dar respuesta a las nuevas preguntas. Por supuesto que las nuevas preguntas también incluyen que las viejas preguntas también han cambiado, porque, digamos, el genio de algunas enfermedades, digamos, también se ha modificado y también tenemos problemas nuevos de las preguntas antiguas. Recuerden el caso, digamos, de resistencia, digamos, de tuberculosis ultrarresistente, digamos, podríamos decir, sabíamos todo sobre tuberculosis, pero no cómo enfrentarla si las bacterias se vuelven ultrarresistentes a 2 y a 3 drogas, digamos, de primera línea de tuberculosis. Eso me parece que nos puede ayudar a entender, digamos, por dónde va la lógica de la educación permanente. Desde mi punto de vista, la educación permanente será luego, digamos, una herramienta fundamental en tanto comprendamos, digamos, estas lógicas y podríamos decir, digamos, será clave entonces que los trabajadores, que los equipos, que los profesionales de salud nos pongamos en una búsqueda activa de conocimiento al servicio de nuestros pacientes, digamos, al servicio de nuestra población, al servicio de nuestras comunidades. Esa búsqueda activa, digamos, será en consecuencia, digamos, desencadenará procesos de aprendizaje. Algunos serán posmodernos y otros serán premodernos, pero en tanto estén imbuidos de la búsqueda activa por parte de los profesionales y de los equipos de salud, sabemos, digamos, que estamos en la lógica de la educación permanente. Las reformas actuales de la educación médica, y nos ha tocado el privilegio de poder trabajar en esa línea, incluso de crear una carrera de medicina nueva, se centran justamente en esa lógica. Se habla de aprendizaje centrado en el estudiante. ¿Para qué, digamos? Porque lo más importante que le pasa, que una universidad le puede entregar a un estudiante,
es la capacidad de aprender a aprender. De lo contrario, la omnipotencia sería, yo te voy a dar en la universidad todo lo que necesitas para los próximos 40 años de tu práctica profesional, digamos. Y todos nosotros hoy estamos circulando conocimiento, que es un conocimiento que no adquirimos en la universidad, sino que adquirimos luego de la universidad, digamos, o en los posgrados, o en nuestra propia experiencia, investigación, exploración bibliográfica, etc. Como yo dejé picando, digamos, la tendencia o la tensión entre un modelo educativo inductivo y uno deductivo, quisiera decir también que para nosotros la respuesta no es optar por inductivo o deductivo, sino fundamentalmente crear un círculo virtuoso nuevo que llamamos, siguiendo un autor que se llama Jesús Ibáñez, le llamamos, digamos, proceso transductivo. ¿Por qué, digamos? Porque si yo desarrollo una capacidad de respuesta nueva para un problema nuevo a través de un proceso de educación permanente y el servicio o la práctica o el dispositivo que acabo de descubrir funciona, yo tengo además una obligación ética de publicar. Es decir, digamos que la educación permanente no termina en la mejora de la calidad de los servicios. Si además, como si fuera la lógica de un experimento, digamos, si yo experimento el descubrimiento de una práctica que tiene un impacto sobre un problema de salud, sea un problema social, comunitario, o sea un problema, digamos, físico, biológico o de terapia intensiva, digamos, yo no puedo quedarme en la educación permanente con qué bueno que aprendimos. Tengo una obligación ética de compartir ese conocimiento, de compartir ese descubrimiento, exactamente igual que si hubiera descubierto una nueva molécula, digamos, porque las intervenciones en salud no se limitan, digamos, a medicamentos, digamos, o a drogas, digamos, ¿no? Entonces, si yo descubro un dispositivo que me permita, por ejemplo, digamos, realizar una rápida interpretación de la cosmovisión de pacientes que son pacientes de pueblos originarios, digamos, tengo que compartir ese descubrimiento, digamos. Si logré un mecanismo que nos permita reducir la violencia familiar contra los niños o contra las mujeres, digamos, tengo que compartir ese descubrimiento. Y entonces la educación permanente hace circular el conocimiento en una forma transductiva. Es inductiva porque parte de problemas de la realidad, va al supermercado de las ideas, a la logosfera, digamos, del mundo del conocimiento científico, si quieren para ser menos poético, a cielo, digamos, al Google académico, digamos, al espacio donde el conocimiento se va almacenando, pero yo no soy solo un consumidor de conocimiento, soy también un productor de conocimiento y tengo que encontrar la forma de compartir los hallazgos, entonces, para completar el ciclo. De lo contrario, digamos, solo soy un usuario de la producción de conocimiento en salud y no un usuario productor, digamos, ¿no? Lo que algunos llaman un prosumidor, digamos, es productor y consumidor al mismo tiempo. La educación permanente nos invita a eso, a hacerse amigo del conocimiento. No queremos inventar el agua tibia de vuelta, digamos, no queremos pensar que todo lo vamos a descubrir cuando de repente ya está descubierto, pero claramente cuando encontramos agujeros, brechas en el mundo del conocimiento, verdaderamente tenemos la obligación ética de comunicarlo, de socializarlo, de difundirlo a través de los mecanismos más, digamos, que estén a nuestro alcance. Quisiera terminar, yo quiero decir que digo terminar varias veces, pero creo que esta vez es de verdad, digamos, quisiera terminar con una reflexión. Nosotros comenzamos a pensar un nuevo modelo educativo para los médicos. Digo los médicos, debería decir, luciría más que dijera para el equipo de salud. Pero he participado concretamente en una experiencia de educación médica
que como ustedes saben es medio el hueso duro de roer, digamos, de todo el sistema de formación de los equipos de salud. Creamos un modelo innovativo de educación que le dio la palabra, el protagonismo y la energía al propio alumno. El alumno empezó a aprender. Una parte de la currícula estaba formateada, pero otra parte de la currícula estaba complementada porque los alumnos iban a un centro de salud, traían preguntas que le hacían a sus profesores, digamos, y esas preguntas entraban en la currícula, porque eran preguntas, a veces los profesores tampoco sabíamos cómo contestar, digamos, y abríamos líneas de investigación. Además, los alumnos empezaron a estudiar más por publicaciones en revistas científicas que por manuales, digamos, que los manuales son muy valiosos en nuestra historia, pero son también cerrados, digamos, y se reeditan una y mil veces, digamos. Los manuales no estimulan la idea de que el conocimiento está en movimiento, sino más bien tienden a congelar el conocimiento. Bueno, todo eso significa que la búsqueda bibliográfica y la interpelación de la realidad al final armaban como la mitad de la currícula, digamos. De tal manera que, digamos, la currícula estaba predefinida hasta cierto punto, pero en otro porcentaje, digamos, se iba recreando. Pero voy aquí quizá al descubrimiento para mí más emocionante de este modelo de aprendizaje. Pensamos que los alumnos tenían un potencial comunicacional muy fuerte porque son alumnos muy jóvenes, es decir, 18, 19, 20 años, digamos. Entonces decidimos privilegiar los conocimientos vinculados a la salud del adolescente. Y cuando nuestros alumnos empezaron a hablar y a dialogar con las comunidades, no sabían mucho de medicina, porque quizás estaban en primer año y demás, pero aprendieron, digamos, a ser muy buenos educadores de salud del adolescente, entre otras cosas porque tenían la jerga, tenían la comunicación, tenían una forma de interactuar, y entonces tomamos temas de adicciones, abuso de sustancias, salud sexual y reproductiva, y nos pasaron cosas como esta, digamos. Las escuelas le pedían al centro de salud que haga charlas de educación sexual, el centro de salud no le daba respuesta y nuestros alumnos sí, digamos, ¿no? Es decir, que se empezó a crear algo y eso nos puso en la pista de decir, epa, acá hay algo nuevo, que no es solamente discutir las formas de aprender, sino también preguntarnos cuál es el rol de la educación en las prácticas profesionales de salud. Y la respuesta nos llegó de la mano justamente del caso de las enfermedades crónicas. ¿Y qué decíamos en ese momento? Decíamos, mire, si usted pensó que le generó un gran atractivo la medicina porque usted se sintió que adentro suyo hay una especie de bombero que sale rápidamente, digamos, a hacer una acción heroica y, digamos, y salvar la vida, como puede ser una brusca compresión gástrica, digamos, para destapar un bolo que se trabó en la laringe, digamos. Entonces, quizá esa imagen, digamos, no es la imagen del médico del futuro, digamos. Quizá la imagen del médico del futuro tenga que ver mucho más con una especie de entrenador personal, un personal trainer, un coach, digamos, alguien que de alguna manera te acompaña, digamos, en un proceso de recuperación que en realidad es protagonizado por el paciente. Es decir, ¿quién es el protagonista de la recuperación? El que va a hacer la diferencia en términos de si hay o no hay complicaciones en una enfermedad crónica, el paciente, digamos, no el profesional que lo trata. ¿Y cuáles son las competencias que el profesional que lo trata debe tener? Digamos, es ser capaz de trasladar saber y poder, digamos, a sus pacientes. En otras palabras, digamos, educar. Es decir, que habíamos pensado la educación como una forma para aprender las prácticas en salud, pero resulta que una parte de las prácticas en salud son educativas y cada vez lo van a hacer más. Es decir, cómo formar al equipo de salud como educador
tanto educador de comunidades como educador, digamos, en la relación personalizada, paciente por paciente. Quiere decir que, digamos, el mundo de la educación permanente está lleno de oportunidades, está lleno de posibilidades, no es una herramienta del pasado, es una herramienta del futuro, digamos, los pacientes también usan las TICs, digamos, cuando le preguntaban a los médicos generalistas en Chiapas, digamos, motivaciones para por qué empezó usted a usar Internet, el 80% de los médicos dijeron porque nuestros pacientes lo usan, digamos. Entonces, digamos, entender eso, digamos, es que hoy estamos trasladándonos a otra esfera, como decía también muy bien Yadira, no significa eso que yo ahora dé por supuesto que todos mis pacientes me van a consultar por WhatsApp, digamos, sino entender que hoy estamos en una transición tecnológica que está afectando nuestra subjetividad como profesionales, pero también está afectando y cambiando la subjetividad de nuestros pacientes. Los pacientes nos consultan después de consultar al doctor Google, digamos, nuestros pacientes ya han hecho bajada de internet para decir por qué no me das este tratamiento que he visto que es el que más se usa. Digamos, todo eso, digamos, configura los nuevos escenarios de práctica y la educación permanente, yo podría decir incluso, digamos, hasta para el más reactivo de los que resistan la educación permanente, digo, en último caso, si no lo haces por los pacientes, hacelo por vos mismo, digamos, porque no hay nada que nos haga sentir más orgulloso de nuestra propia práctica profesional que decir que estamos en un permanente aprendizaje y que tenemos que aprender hasta el último día de nuestra vida en general y de nuestra vida profesional en particular. Este era un poco lo que yo quería compartir, digamos, mi entusiasmo con la herramienta de la educación permanente. Creo que la educación permanente debe incluso permear la práctica de las universidades y creo que de alguna manera tenemos nosotros entre manos, digamos, una herramienta que tiene importantes raíces en el pasado, pero que fundamentalmente es una herramienta del futuro si queremos que el derecho a la salud sea una realidad. Entiendo que a lo mejor por este mecanismo tenemos, Yadira, alguna forma de interactuar o de intercambiar preguntas, pero básicamente esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Mario. Bueno, aquí le mando saludos al equipo que se incluyó ya el doctor Jorge Gemi, que está por allá al lado de la cámara. Y estaba tomando notas porque llegó tarde a la clase. Bueno, sin embargo, el chat está abierto para quienes hacen preguntas. Hay incluso por WhatsApp una de las compañeras de Bolivia que quiere hacer una pregunta, pero he tratado de comunicarme con ella y no me cae la llamada. Porque tiene muchísimo interés en abordarlo por el tema justamente específico de la EPS. Y bueno, de verdad muy buena su presentación, porque nos hace todo un recorrido y prácticamente corrobora todo lo que hemos abordado hasta el momento de lo que es la educación permanente de salud, cómo ha sido su evolución. Hay muchos compañeros que siempre en el primer módulo hacían mención de cómo se originó, por qué se originó, pero era a lo mejor el espacio de cómo traerlo y transportarlo a la época actual y cómo lo estamos llevando en cada uno de los procesos laborales. Y me pareció súper interesante que justamente usted ha tocado el tema de que es un proceso transductivo y que además todos somos prosumidores. Eso me parece perfectamente adecuado para lo que hemos venido discutiendo en nuestro proceso, porque somos productores y además consumidores. O sea, simultáneamente estamos asumiendo los dos roles dentro de este proceso. Así que, pues, dejo el espacio abierto por si alguno quiere hacer un comentario, sea por micrófono, porque la mayoría no tiene conexiones de video, o si no por el chat. Podrían por lo menos dar una señal de que todavía siguen allí vivos y vivas, o WhatsApp. Ok. Aquí María Mercedes comenta, excelente disertación, hoy más que nunca está vigente y forma parte de nuestro compromiso personal y profesional para mejorar nuestro espacio.
Voy a escribirle por acá por el WhatsApp a ver quién desde el WhatsApp quiere hacer una intervención. Justamente la compañera Analia Pérez de Bolivia es la que está tratando de comunicarse con nosotros, pero se cae la llamada cada rato. Aquí está. ¿Nos escuchas, María Mercedes? Sí, Ah, bueno, tienes el micrófono para ti, puedes intervenir. Ya. buenos días a todos. Desde Venezuela, agradecida por la oportunidad de compartir con todos ustedes. Interesantísimo la disertación porque nos da una perspectiva bien integral acerca de lo que fue la educación permanente en salud, el reto que representa para hoy día, para todos aquellos, no solo el personal médico, sino todos aquellos que de alguna manera nos desempeñamos en esos ámbitos. Particularmente me llamó muchísimo la atención y coincidí con el doctor Robert cuando decía que uno de los huesos duros de roer era precisamente el personal médico. Actualmente me desempeño en la Universidad de la Ciencia de la Salud y una de las, digamos que debilidades que noto es la preponderancia que se le da a los profesionales médicos, dejando a un lado a los profesionales universitarios. Y comparto totalmente el argumento de que la educación en salud involucra a todos. No es posible ver la salud desde un solo punto de vista biologicista, sino que tiene que ser integral. Muchísimas gracias a todos que están presentes dispuestas a seguir compartiendo por aquí. María. ¿Te parece, Yadira, que haga un comentario? Pues hay otro comentario aquí, María Villalta, muchas gracias y gran responsabilidad tenemos todos en nuestros espacios. La doctora Nila todavía está haciendo el intento para comunicarse con la compañera que quiere intervenir con Analia, pero no nos responde. Si querés, mientras tanto, hago un comentario. Claro que sí, creo que se va a conectar María Estrada de nuevo. María, ¿quieres hacer otro aporte? No, quisiera escuchar el comentario del doctor Robert. Ah, perfecto. Ok, puede cerrar el micrófono entonces, por favor. Adelante, doctor Mario. Primero, una gran emoción de comunicarnos con todos ustedes y en este momento en particular por esta pregunta de la compañera desde Venezuela. Yo diría, digamos, que afortunadamente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en esta fuerte embate para reposicionar la atención primaria, ha constituido, digamos, quizá como un hallazgo, un nuevo sujeto, y ese sujeto es equipo de salud. Es decir, que no hay en este momento ninguna referencia o preferencia, digamos, en la configuración de los equipos de salud, sino que aparece fuertemente la idea de equipo de salud, que incluye trabajadores comunitarios, que incluye enfermeros, enfermeras, nutricionistas, psicólogos y algunas especialidades médicas que pueden aportar también a la construcción del derecho a la salud en los territorios. Así que, ahora, evidentemente, cuando uno quiere generar, digamos, espacios en la cabeza de los profesionales para que la idea de equipo suceda, nos hemos encontrado en los últimos 4 o 5 años, digamos, yo diría que esto incluso empieza a aparecer, ni siquiera está demasiado tomado en el caso de la última estrategia mundial, de estrategia panamericana de recursos humanos, el hecho o la invitación a lo que se llama las experiencias preprofesionales de equipo de salud.
Es decir, aunque parezca paradojal o si se quiere oportunidades perdidas, hoy universidades que tienen 3, 4, 5 carreras de salud no tienen una sola hora de experiencia interprofesional de grado. En consecuencia, digamos, se forman enfermeras por un lado, nutricionistas por el otro, odontólogos por el otro, psicólogos, bioquímicos, médicos en la misma universidad, y no existe ninguna experiencia de aprendizaje significativo que transforme la idea de equipo de salud de un concepto idealizado en algo que se pone en acto. En consecuencia, digamos, lo que está hoy puesto en la mira es que las universidades emiten un doble mensaje, en lo que se llama habitualmente la currícula oculta, digamos. Por un lado hablan en todas las carreras de equipo de salud y por otro lado no generan, digamos, experiencia de aprendizaje conjunto. Lo que nosotros hemos visto que lo que funciona mejor es cuando esas experiencias, en vez de ser experiencias de aula, digamos que, no sé, que se porque estudian juntos física o química, digamos, la que verdaderamente produce experiencias significativas de aprendizaje es el tener prácticas comunitarias conjuntas entre estudiantes de distintas carreras del ámbito de salud. Así que en ese sentido coincido fuertemente con María, de que este es un desafío enorme y van a encontrar en las últimas producciones de la OPS justamente un énfasis nuevo en experiencias interprofesionales de grado, o sea, antes de que los estudiantes gradúen. Así es, doctor Mario. Pues se trabaja justamente, creo que desde el 2016 para acá, mucho la idea y la concepción de equipos interdisciplinarios y sobre todo trabajando a través de nodos y de redes. Pero el llevarlo del hecho a la acción siempre hay un gran trecho. Por acá Daisy Matos nos comenta: buenos días, excelente conferencia. Comparto la idea de que la educación permanente en salud es una herramienta que debe producir la transformación, pero sin el cambio institucional y político no lograremos los objetivos transformadores. Y ciertamente, cuando nos aprendimos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Además, agrega que cómo se concibió la educación del equipo de salud, siempre se le dio preponderación al médico y el resto debía seguir al médico. Cambiar, transformar esa concepción es un trabajo complejo. Bueno, dada la que mencioné a Pichon Rivière, que por cierto era un médico psicoanalista, digamos, y su principal producción se dio en la década de los 70, digamos, él tenía una concepción de los equipos de salud, y decía, digamos, algo que me parece que es interesante. Él tenía una frase que decía: el líder es la tarea. Entonces, digamos, cuando un equipo de salud enfrenta, como pasa con los equipos de salud habitualmente, enfrenta diferentes tareas, digamos, según la tarea que tiene, digamos, el líder es el que más sabe de esa tarea. Así que definitivamente me permito sumarme a demoler la idea de que el médico sea el líder natural de cualquier equipo, digamos. Líder natural no existe, o sea, lo único que existe es que lidera el que más sabe de la tarea que tenemos por delante. Y quiero mencionarle que en nuestra experiencia de prácticas profesionales o preprofesionales precoces desarrolladas en la Universidad de La Matanza, alumnos de primer año yendo al centro de salud desde prácticamente la cuarta semana de clase, y de ahí por 2 años y medio seguido al mismo centro de salud, el profesional mejor posicionado para el aprendizaje de los 2 años y medio iniciales fueron las trabajadoras sociales. Es decir, hemos tenido más éxito con trabajadoras sociales organizando el trabajo de campo de los estudiantes de medicina que con médicos que generalmente están demasiado ocupados atendiendo su clínica, digamos, atendiendo a sus pacientes, y que apenas le prestan atención. La profesional que
pudo articular lo que pasa dentro de un centro de salud con las prácticas comunitarias fue la trabajadora social con mucho más frecuencia que médicos, odontólogos o incluso psicólogos. Claro que sí, doctor. Subestiman muchas veces el trabajo social respecto a las prácticas de salud. Nuestra compañera Jessie, creo que ahora sí se logró comunicar. Jessie, ¿nos escucha? Aló, aló, ¿sí ¿Aló? me escuchan? Sí, Sí, yo escucho. ahora sí. Ok, soy Jessy de Bolivia y querida Yadira, yo soy varón por si acaso, hay una Ay, confusión desde el perdón, primer Jessie. día. No te preocupes, no te Pido preocupes. disculpas públicamente. No te preocupes. Realmente el doctor Roberé siempre es muy reconfortante escucharlo, siempre aprendemos muchísimo de la experiencia que él tiene y ahora no nos ha defraudado, creo, a todos los que hemos podido escuchar la presentación del día de hoy. Bueno, yo solamente quería hacer un pequeño comentario. Acá en Bolivia, realmente el personal de enfermería y de auxiliar en enfermería son quienes nos ayudan muchísimo en temas de educación permanente, el cambio de comportamiento. Entonces, comparto mucho el criterio que vertían las compañeras hace un momento en el cual se le ha dado un papel muy, muy superior, si se quiere, al profesional médico y mucho más al profesional médico especialista, ¿no? Es un trabajo duro el poder cambiar ese concepto, pero pues hay que iniciarlo y hay que empezar a desarrollarlo. Yo tengo una consulta y también una apreciación. Si bien el doctor Roberé nos planteaba de que la nueva visión es empezar a construir y en base a los conocimientos que tiene el paciente, en todo caso la población, la comunidad, llega un momento en el cual por ese mismo hecho de considerar al médico, al profesional especialista como el dueño del conocimiento, en algunos espacios de intercambio, pues es este personal de salud que impone estos conocimientos, entonces no permite poder tener una relación directa con el paciente. En ese caso se pierde esa relación que debería existir bajo esta nueva visión. La experiencia que nos contaba el doctor Roberé sobre los estudiantes de medicina de primer año y el intercambio de conocimientos en temas de salud sexual, etcétera, etcétera, me parece una muy buena experiencia que habría que analizarla y también aplicarla a partir de las universidades de nuestros países. Y finalmente, una consulta. Nosotros acá en Bolivia trabajamos en la incorporación de los médicos tradicionales, médicos que tienen una característica especial en cuanto a su formación. Entonces, pero no llegamos a consolidarla de manera real dentro de nuestro sistema de salud. No sé si el doctor Robert tiene alguna experiencia dentro de la región, tal vez en este campo, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, a ver, por un lado, decir, yo quisiera aprovechar, porque no fue la pregunta, pero sí comentar algo que me había olvidado durante la etapa que me tocó participar en la construcción de un pensamiento de educación permanente junto con la OPS. Quiero hacer una especial homenaje, digamos, a una querida amiga, digamos, a Mari Llerena, porque en el caso de Bolivia, digamos, ella generó e instaló incluso como preocupación en los otros países la idea de que con el mismo paradigma educacional se podría trabajar educación permanente en salud y educación popular en salud. Quiero decir que Bolivia fue el único país que presentó esta experiencia en ese momento y muchos otros países se sintieron muy conmovidos por esa posibilidad. También valoro mucho la formación que hace el gobierno boliviano en enfermería. Yo creo que definitivamente hay que profundizar el concepto de enfermería comunitaria, porque creo que, digamos, la enfermería que se forma para las zonas rurales en Bolivia necesita un esfuerzo de interculturalidad y de enfermería comunitaria similar a la que se aplicó a la formación de los SAFSI, digamos, porque justamente porque van a estar
en una permanente, son en muchos casos avanzada territorial, digamos, del sistema de salud. Y ahí me parece que en el SAPSI, en la residencia SAPSI, se incubó una serie de dispositivos que quizás sea un buen ejemplo de cosas que no deben quedar sin publicar, digamos. Se incubó una serie de dispositivos de diálogo, digamos, de mecanismos de diálogo entre medicina occidental y medicinas tradicionales. Yo creo que lo que seguramente no se puede hacer es, sobre un paradigma de medicina occidental, tratar de reabsorber las medicinas tradicionales. Creo que la experiencia más fuerte es entender que las medicinas tradicionales no solamente están en los médicos tradicionales, sino también están en la cultura de nuestros pacientes. Es decir, que acá muchas veces, ustedes saben que tenemos en el área metropolitana de Buenos Aires casi la cuarta ciudad de Bolivia, digamos. Y mucha gente se pregunta si habrá o no habrá médicos tradicionales, digamos, seguramente los hay, y muy estratégicamente no aparecen, digamos. Pero lo que seguramente es que los migrantes bolivianos viviendo en la Argentina tienen la cosmovisión de sus pueblos originarios, digamos, porque migran con ella. Así que, digamos, que tu concepción de salud-enfermedad, digamos, la concepción de salud-enfermedad de tu paciente, digamos, solo es entendible si vos empezás a tener diálogo con las medicinas tradicionales. Y ahí menciono también a otro querido compañero, digamos, a Carlos Iustra, digamos, que dedicó una parte de su vida profesional a formar médicos, siendo él, digamos, un médico tradicional, como podría mencionar seguramente a otros. Así que, digamos, yo creo que decir que comienza todo con un cambio de actitud, del reconocimiento de que hay distintos tipos de saberes. Está claro que nosotros tenemos un saber occidentalmente constituido y tenemos toda la medicina occidental atrás, pero el problema es que si no entendemos la cosmovisión del paciente, difícilmente tenga eficacia, porque una parte de la eficacia terapéutica tiene que ver con la cosmovisión que cada paciente tiene sobre lo que le pasa. Nosotros lo decimos de una manera bastante simple. En las salas de pediatría de la Argentina, los pacientitos aparecen con una cinta roja, digamos, alrededor de la muñeca, digamos, ¿no? Muchas veces no entendemos, pero no vas a encontrar un pediatra que le quite la cinta, digamos, por las dudas. No sé si esto de alguna manera sirve como ejemplo de diálogo, digamos, pero verdaderamente ocurren esas cosas donde lo que el paciente cree que le pasa es tan importante como el diagnóstico certero que provenga, digamos, de la medicina occidental. Quiero decir también que como está en sala, digamos, la doctora Nila Heredia, creo que una parte de esta pregunta también, Nila te podría ampliar enormemente, digamos, las posibilidades para esta pregunta. Sí, no, gracias, excelente la presentación. No, respecto a la pregunta, intervención que hacía este compañero. Yo diría que en realidad la pregunta está sobre la misma interrogante y reto de lo que significa construir una cultura intercultural entre el médico tradicional y el equipo médico formado en la lógica occidental, donde no solamente es el médico el que hegemoniza o supone que conoce todo, sino que es el equipo mismo, ¿no? Si bien hay diferencias entre unas intensidades. Pero yo quiero entender que el tema de la educación permanente se aplica en todos estos niveles, porque un problema que tenga una población y que es atendida tal vez
seguramente por la medicina popular, el médico tradicional y finalmente el médico académico, ese problema es un problema de todos, si es que no se resuelve, digamos, de manera aislada, es un problema de todos y creo que ese problema debe ser abordado justamente a partir de todos. Ese es el reto fundamental, es decir, el conocimiento de los médicos tradicionales per se podría ser que no logre resolver algo que forme parte de tal vez un tema factible de resolver a nivel del área académica, sin embargo, no todo es negro y blanco. Un problema, para decir algo de lo que está hablando Mario sobre la resistencia bacteriana, indicarles que lo que se ubica es que, por ejemplo, yo digo, en el tema de tuberculosis y los drogos resistentes que no logran curarse acá y que es gente que viene de otra población, yo estoy viendo el caso Perú, que no está, seguramente es parecido en Bolivia y en otro país, que habiendo migrado a la ciudad, luego es detectado y luego es diagnosticado como drogoresistente, cuyos costos son altos, finalmente no logra curarse porque hay todo un medio que sea de trabajo, de miedos, etcétera, y termina yéndose al lugar de donde provino, ¿verdad? ¿Quién lo atiende ahí? Seguramente lo atenderá el médico tradicional, es decir, alguien. Entonces, en la medida en que las propias poblaciones no logren, y el propio equipo médico no logre entender, comprender que esta persona, por ejemplo, está cruzando un problema de gran depresión, de grandes problemas familiares, y al mismo tiempo en la seguridad él mismo de que es un contagiante, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo se cobija en una población donde el médico académico, para decir occidental, sabe que sabe y no lo atiende? El médico tradicional puede ser que lo detecta, pero no lo entiende. Entonces, justamente yo creo que la pregunta que hace no es cómo le hacemos con los médicos tradicionales, sino cómo hacemos con los médicos tradicionales y nosotros, o más bien los médicos con nosotros, porque ese es el tema, ¿no? Yo creo que la intervención y el planteamiento de Mario es muy importante porque como que nos pone en el suelo de la humildad para entender que los problemas no son resueltos por un solo sector, pueden ser resueltos por varios, y las capacidades desarrolladas por las enfermeras son las capacidades que deben desarrollar los médicos, ¿no? Entonces es el conjunto, ¿no? No sé. Pues sí. Sí, gracias. Gracias, doctora Nila. Bueno, les leo el comentario de Marianela Villalta. Dice, interesante este tema, pues precisamente la medicina tradicional tiene el abordaje desde lo comunitario, el equilibrio de la salud con el entorno. Precisamente no entender la cosmovisión de paciente es solo abordar la gastritis, como por ejemplo un problema patológico y no su relación con el estado de ánimo, el estrés, el gasto de bolsillo, la familia, etcétera. La educación permanente en salud ve precisamente quitar lo individual para aportar en lo social. Y María Estrada nos comenta que así es, Marianela. Parte del reto es reaprender y construir nuevas prácticas entre y para todos. Pues no sé si alguien más tenga algún aporte en este espacio de disertación de la excelente presentación que nos hizo el doctor Mario. ¿Algún comentario de cierre de este espacio, doctor Mario, para entonces dar las indicaciones de las actividades y culminar esta excelente jornada de construcción de aprendizajes colectivos? No, por mi parte, nada más, volverles a agradecer enormemente esta oportunidad, por supuesto quedar, digamos, a través del Horas absolutamente a disposición, y bueno, esperar que les haya resultado de utilidad. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mario. De todas maneras, no se vaya para que se quede, por lo menos vea lo que continúa en las actividades. Y bueno, déjenme leerle acá que lo que comenta nuestra compañera Verónica Palomino.
Buenos días, gracias por la exposición, doctor Roveré. Solo un aporte. Se debe incorporar la necesidad de desarrollo local y nuestro rol como profesionales de la salud. Perfecto. Gracias, Verónica. Bueno, voy a continuar con nuestra agenda que teníamos pautada para hoy y vamos a compartir la presentación para ver las... Ok. Yo los dejo en este momento, Yadira, entonces, y me despido Bueno. para hasta la próxima oportunidad. Doctor, ¿se va a despedir? Sí, así que bueno, un abrazo para todos. Y Un muchísimas abrazo gracias. y agradecido de verdad, doctor. Ya deje poner la cámara para allá el doctor Jorge. Doctor Jorge, por acá, salude. Adiós, Jorge. Adiós, Sheila. Muchísimas Adiós, gracias, Yadira. doctor Mario, de verdad. Cariño. Adiós a todos los compañeros y compañeras y hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao, doctor Mario. Chao. Bueno, vamos a continuar.